los dueños de... Bueno, descripción. Entonces, miren, estos pacientes todos son, digamos, pues como del celular, que son foticos reales de pacientes. Aquí no hay ningún paciente, digamos, de libro ni nada de eso. Y muchos de ellos son pacientes que incluso ustedes me han mandado a mí, por ejemplo, por WhatsApp, ya estando, por ejemplo, en internado y ese tipo de cosas. Este es uno de ellos. Bueno, ya me perdió la otra. Más abajo. Bueno, entonces múltiples placas de bordes irregulares que confluyen entre sí, polimorfas de diámetro variable, con centro eritematoso que van a la periferia para formar áreas de necrosis y otras friables que se evidencian en el interior anterior del tórax, pues o sea, de esta imagen. Además se observa desprendimiento epidérmico que dejan descubierto la epidermis con exudado capilar y sangrado activo de poca cantidad, de superficie rugosa y brillante, compromete en región del cuello, toracoabdominal, dorso y mucosa oral, donde vimos la otra imagen, se evidencia un eritema palatino, en labio hay secuelas de lesiones primarias, postrosas y hemáticas, con lesiones secundarias como erosiones y costas. Bájale, subirle todo. Como es que la veo como muy amarilla. Sí. ¿Dónde está? Yo quiero volver a oír la descripción, por favor. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? Bueno, múltiples placas de bordes irregulares que confluyen entre sí. Bueno, entonces empecemos ahí. ¿Listo? Son lesiones más extensas, sin duda, pues, a lo horizontal y lo vertical. ¿Listo? ¿Pero qué tiene de característico eso? El desprendimiento. Están como denudadas, extensuradas, erosionadas, ¿sí? Como lo quieran, pues, más o menos llamar. Bueno, ¿qué más dices tú? Polimorfas de diámetro variable con centro eritematoso que van a la periferia para formar áreas de necrosis y otras friables que se evidencian en región anterior. No, espérate, pues El tórax No, posterior no, tiene que no, las de no, tórax no, posterior son más. Pero no, la no, pero no en la X. Y aquí queda ahí es las friables con poco sangrado activo, pues, donde se evidencia áreas de desprendimiento epidérmico que dejan descubierta la epidermis con exudado capilar, o sea, se ve como... ¿Qué está quedando al descubierto si sangra? La epidermis. ¿Qué más mencionaste tú por ahí, en esa descripción? Y sangrado activo ya en la superficie rugosa, brillante, compromete la región del cuello, pues en... Y como una necrosis oí yo, pues por ahí. Sí, que están en el centro eritematosas, si van a la periferia o en las de la espalda, en la región dorsal, se evidencia más necrosis. Acá. No, hay otro. Más arriba. Más. Esa es otra donde decíamos que también compromete la mucosa oral, donde hay un eritema palatino y el labio se ve acá. A eso. Tú dices necrosis tal vez refiriéndote a esto. Sí. ¿Qué es por definición necrosis? Tejido muerto. Sí.
desde costras hemáticas que se pueden formar, hiperpigmentaciones del paciente y el desprendimiento obviamente como epidérmico. O sea, cuando, yo no sé si pues a algunos se le habrá hecho una ampollita o algo, pues por un calzado así sea o algo, pero cuando la epidermis se desprende, pues se deja de nutrir. ¿Cómo se nutre la epidermis? Por imbibición, ¿cierto? O sea, como que simplemente absorbe simplemente los nutrientes de la dermis, eso se llama imbibición, ¿cierto? Porque ustedes ya saben que no tiene vascularización propia. Entonces la epidermis desprendida siempre va a sufrir un fenómeno y es como resequedad, como cuando uno se quema después de ir a la costa o algo, pues que y el cuero después se pone como tostado, café o negrito, más o menos, pues, ¿cierto? Esa falta de nutrición, de inhibición o de hidratación incluso, pues que le falta a la epidermis porque se desprendió, es lo que se hace que se torne de ese color. Y más pues viniendo de un paciente que tiene un fototipo que es intermedio a alto, ¿cierto? Porque es un paciente de piel probablemente un fototipo 4 incluso, entonces eso va a facilitar también como las áreas de hiperpigmentación, porque es que si uno dice necrosis, uno hasta puede cambiar de diagnóstico pues y puede pensar en una fascitis necrotizante, ¿cierto? Que esa fascitis necrotizante pues también tiene obviamente un pronóstico pues como mucho más serio, ¿listo? Entonces cuando uno ve un tejido necrótico propiamente es porque hay como obstrucción de flujo sanguíneo, o sea, ahí no hay oxigenación y ahí no hay un flujo sanguíneo que esté llegando a ese sitio puntual que uno está obviamente evaluando. Y el tejido necrótico es pues literalmente negro, ¿listo? Y el tejido necrótico tiene una característica y es que se queda súper adherido a los tejidos, ¿cierto? Entonces uno incluso los lleva a debridamiento, pues porque el tejido necrótico siempre se tiene que debridar, lo que no pasaría pues para este paciente, ¿listo? Muy bien. Entonces lo más característico en él son como las placas como denudadas, erosionadas o exulceradas, ¿listo? Que dejan al descubierto la dermis, facilitando, proporcionando un sangrado fácil, que lo que hace friable pues el tejido, y una exposición obviamente del mismo, que compromete más o menos qué tanto por ciento de su superficie. Porque es que si esa área denudada está aquí, pues para la casa se puede ir, pero ya pues con esas áreas denudadas, probablemente incluso va a tener los mismos riesgos o factores que un paciente quemado, que es que una sepsis, una sobreinfección, un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿cierto? El paciente probablemente, pues algo se ve en el paladar, pero probablemente tiene comprometido también esófago, entonces no se va a alimentar, y eso también va a definir que el manejo de ese paciente, diferente a todos los otros, sea de carácter hospitalario, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con ese paciente? Entonces, inicialmente, pues dentro de la terapia se tiene que incluir la hidratación, pues, porque es un paciente que va a perder pues, parte importante de su volemia. Segundo, pues entonces no podemos aplicarle ningún tipo de cremas, pues porque tópicas, porque no garantizamos como que la absorción, en este caso tópico medicamento, ¿cierto? Pues que no garantizamos como que su absorción sea tan efectiva, pues, ¿cierto? Entonces, como va a estar más bien en un ambiente hospitalario, se administra en este caso, nosotros habíamos sugerido metilprednisolona pues a una dosis terapéutica inicial de 80 miligramos, pues es como la dosis techo para este paciente, pues suponerle que el paciente pese más o menos 70 kilos aproximadamente, entonces sería 80 miligramos cada 24 horas durante... 80 miligramos dosis total, pues dosis calculada pues. Sí, y sería pues como durante o sea, se le haría como un ciclo de esteroides durante 8 días y luego iniciar pues, porque y luego iniciar de pronto si el paciente tolera la vía oral, iniciar pues cambiarlo por otro que sea del mismo espectro, pues que tenga como el mismo tiempo intermedio, en este caso prednisolona vía oral, como para garantizar que se va a hacer un desmonte adecuado pues como para inhibir la supresión renal. Obviamente se tienen que pedir perfiles, pues cuadro hemático completo, ionograma, para determinar también si tiene componente un trastorno hidroelectrolítico. Y en cuanto al manejo de las lesiones, como decía la doctora, es recomendable manejarlo como se manejan los pacientes quemados. Entonces, lo que se tiene que hacer es el lavado de las heridas, entonces se realizaría con solución salina, simplemente el lavado, no estregarlas pues, porque obviamente si las estregamos lo que vamos a hacer es retirar pues como esa piel que hay, que está de pronto como no adherida completo, sino que va a estar superpuesta, entonces eso nos va a servir de apósito. Entonces si la retiramos eso puede generar más infección, pues más riesgo de infección en este paciente.
Eso es solamente como lavarlo y cubrirlo con gasas estériles, húmedas. Nosotros inicialmente habíamos pensado que de pronto aplicarle que vaselina, pero no es como, o sea, uno lo haría como pensando que si le pone las ¿Qué te gasas parece que las lesiones, por ejemplo, las que están denudadas, se ven secas o se ven húmedas? Húmedas. Las que están activas pues de su enfermedad, ¿cierto? Se ven húmedas. Entonces sería mejor ponerle compresas húmedas o sería mejor empezarlo a secar. No sé, o sea, por los principios de lo que usted nos había dicho, es mejor secarlo, ¿cierto? Sino que yo digo es como con respecto a que si usted se las pone y en el momento de retirarlas, Así. entonces eso lo que va a hacer es como Eso es retirar. cierto. Me movió el mundo mucho allá hoy. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es una cosa súper importante. Es que siempre que uno cubre una herida, las heridas nunca se cubren con un apósito seco. Nunca. ¿Listo? Porque sobre las secreciones, las costras, los fluidos o el tejido que tenga el paciente en la superficie se va a adherir el apósito y claro, con la tracción se va a facilitar obviamente un trauma, pues obviamente. Entonces siempre los apósitos deben tener una superficie que pueda estar, digamos, vaselinado, algunos apósitos que ya vienen listos, pues impregnados, como para poner en la superficie del paciente y que nunca se adhieran. ¿Listo? Sobre todo en este caso en los pacientes con otras condiciones. Pero valdría la pena empezarlo a secar para facilitar un poquitico, mientras yo ya instauro la terapia, empezar a facilitar los procesos de repitelialización, ¿cierto? Alternativas para secarlo ahí, el óxido de zinc, que es una muy buena alternativa. El óxido de zinc por norma es uno de los principales secantes que tenemos entre nosotros, es muy fácil de aplicar y es súper tolerable en los pacientes que tienen exposición de tejido, porque en este caso es superficial, porque no produce ningún tipo de irritación, inflamación, dolor ni ardor. ¿Listo? Lo importante, digamos, de este caso es que ese paciente, a diferencia de todos los demás, obviamente no es apto pues para ningún tipo de tratamiento tópico, en su condición inflamatoria, por ser un pénfigo, una enfermedad autoinmune no lo amerita, es un paciente obviamente que yo tengo que resolver un cuadro clínico rápido, definir pues obviamente su mejoría y restaurar obviamente esa condición de barrera de la piel para evitar las complicaciones. Y en ese mecanismo obviamente el tópico no es una alternativa pues médica pues para el manejo, sino que tiene que ser hospitalario y parenteral. Listo, muy bien, después vemos preguntas. Dime. La metilprednisolona 250 hasta 500 miligramos en bolo. Se puede diluir en 250 a 500 cc de salina, ¿cierto? Y siempre pasar el paso de la metilprednisolona, porque puede ser un inductor incluso de arritmias pues, cardíacas en el paciente, se tiene que hacer un paso lento, más o menos en 2 horas pasar el bolo de 500. Los pacientes con pénfigo especialmente tienen una característica y es que tienen que tener dosis muy altas de esteroide. Si uno le pone como con temor un poquitico el esteroide, no le sale. Entonces la dosis tiene que ser alta. Generalmente nosotros le ponemos 500. Sobre todo pues este que se ve que es como alto y grande pues el paciente, obviamente si es más pequeño pues en su constitución puede ser los 250, pero sí, digamos que con respecto a la dosis que ellos plantearon 80 es muy bajita, ¿listo? Y probablemente no salga rápido. Con 500 empieza a salir mucho más rápido y más o menos uno en el tercer a quinto día ya da paso a los esteroides orales, y obligatorio, como este va a ser un paciente con una condición crónica, aunque eso no lo mencionamos y no pretendo pues que se compliquen porque yo sé que no hemos visto lo de la enfermedad, sé que tiene que pasar a inmunosupresores, ¿cierto? Porque no lo podemos obviamente dejar con esas dosis de esteroide, después va a salir probablemente con prednisona que puede ir de 80 hasta 100 miligramos por día, de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, y uno no lo puede dejar con dosis tan altas. Entonces ahí uno busca los ahorradores de esteroide, lo que me ahorra esteroide, vámonos por acá, los ahorradores de esteroide que me permiten manejar dosis mucho más bajitas, que probablemente no lo voy a retirar de todo, pero tener un mejor control sobre la enfermedad, ¿cierto? Este es de... Este sí pues quedó así como un... Placa eritematosa aproximadamente de 6 centímetros de diámetro, con bordes bien definidos, única que de ubicación interciliar y supraciliar, con una superficie escamativa y con una cisura aproximadamente 1 centímetro de diámetro en el puente nasal. Una fisura. Fisura. Bueno, tratamiento. El tratamiento
tratamiento, pues inicialmente habíamos pensado pues en hidrocortisona, pero es como muy... Pero como a usted no le gusta, doctora, la cambiamos. cambiamos. Sí. Desonida al 0.5%, 2 veces al día durante 7 años. Estaba súper. Y por ejemplo, para la aplicación de esta zona, mira que empieza a comprometer párpados. Es una de las zonas pues obviamente más delgadas de piel. Otras alternativas distintas a la desonida. Ahí sí podría servir la hidrocortisona, que es más de, porque como ahí hay más, absorbe más el medicamento, Sí. entonces se podría utilizar ahí. ¿Y qué más? Otras. En la dermatitis seborreica se utiliza, sí, porque estamos haciendo el ejercicio de los diferentes, pero sí. Otra. Usted llega, cuando el paciente le llega a uno y le saca la fórmula y dice, ay, no, doctora, he consultado mucho, entonces usted ya le mandaba hidrocortisona, yo no lo voy a mandar. La idea es que uno tampoco repita lo otro, sino que usted plantee, así sepa que esteroides la fórmula, la forma pues de manejarlo, pues plantee obviamente otra propuesta diferente, ¿cierto? Porque el paciente diga, ay, no, o sea, acabo de pagar y me volvieron a mandar hidrocortisona. Otro distinto, hidrocortisona o desonida. Esa zona para párpados. ¿Quién dijo? SOF. El SOF no es exclusivo de niños. ¿Listo? El SOF es muy bueno en niños. Pero para adultos, área genital, y si van a tratar una dermatitis inflamatoria del área genital, es perfecto utilizar un SOF. Y si es en párpados, es perfecto utilizar también un SOF. ¿Listo? O sea que también es una alternativa. Quedé pendiente del vehículo, que era ¿cuál? En crema. En crema. ¿Cómo es la piel de la cara? ¿Cómo es la piel de la frente, usualmente, del entrecejo y todo? ¿Y qué proporcionaría la crema en la cara? Si el paciente se le echa, échesele por la mañana antes de ir a trabajar. O sea, ¿cómo va a quedar el paciente? Brillante. ¿Listo? Entonces, quiero decir, está bien. ¿Listo? Se lo mandó y se le va a aliviar. ¿Listo? Pero si usted piensa de pronto en algo que le ayude a controlar el exceso de grasita que él tiene siempre en su frente y que es muy evidente porque incluso tiene unas aperturas foliculares que son más claras, lo que llama el paciente poros abiertos, doctora, eso quiere decir que su piel es muy oleosa. Y entonces usted le manda la crema y se va pues así requete, brillante pues para el trabajo y se va a sentir un poquito incómodo. Entonces tenemos opciones que me permiten manejar la inflamación, manejar la escamita e hidratar, pero sin engrasar. ¿Cuál es ese vehículo ideal? El gel es una buena opción sin duda, pero de pronto las lesiones están con mucha escama, ¿cierto? Vale, hay como un punto intermedio en que me hidrata, pero no es muy grueso. La emulsión. Listo. Acuérdense que esos son, vuelvo y repito, combinaciones de agua en aceite. Los ungüentos tienen mucho aceite y probablemente poco o nada de agua. Las cremas empiezan a tener un balance entre aceite y agua más o menos similar y las emulsiones tienen mucho de agua y poco de aceite. Eso es lo que las permite hacer un poquito más fluidas, esparcibles y controlar el exceso de grasa. ¿Listo? Está bien. Creo que terminamos, ¿cierto que sí? Ya. Entonces, son múltiples pápulas con border eritematosos y observamos, por ejemplo, en esta parte, se ven que son como manchitas alrededor, con el borde eritematoso sobrelevado. Aproximadamente miden entre 3 milímetros, la mayoría son muy pequeñas, son polimorfas y que presentan como lesión secundaria unas como costras de color como grisáceo, que inicia principalmente pues se ve como la lesión más activa a nivel del borde, pero se va como descamando. Algunas Como acá, por costras ejemplo. descamativas, ajá.
una costra por definición? Dime tú. La costra se define como la acumulación de material de sangre y material hemático, o puede ser secreción como serosa. Son fluidos que en la superficie se secan. Si al secarse, pues se convierte en una costra, ¿cierto? ¿Cuál será el fluido que en la superficie a mí me produce ese color blanco? ¿No les parece que más bien es una escama? Sí. Miren acá. ¿Cierto? Las costras siempre van a tener una característica, es que si provienen de la sangre, pues son hemáticas, ¿cierto? Rojitas o negras obviamente, porque después obviamente por el proceso de oxidación van a quedar así. Si son cerosas, va a ser una costra clarita. Si son mielicéricas, ya sabemos que están sobreinfectadas por estafilo, ¿cierto? Esas son las tres costras que hay. ¿Listo? Cerosas, hemáticas y mielicéricas. Y esa que tiene ahí es una escama. También, ¿qué pasa? ¿Qué tiene el paciente acá? Dios. Obviamente en esa zona hay aplicación de productos del paciente y eso obviamente permite como la acumulación, y aquí hay áreas no solo pues pilosas, ¿cierto? Está el vellito obviamente pues axilar del paciente, sino que acuérdense que también dependiendo de los fototipos, entre los fototipos internos altos las axilas son hiperpigmentadas también, ¿cierto? Como para no confundirlo, aquí sí tiene algo de hiperpigmentación pues inflamatoria, ¿verdad? Bueno, tratamiento. Bueno, profesor, en el tratamiento tuvimos en cuenta la región, que era la parte axilar, y las... ¿Y por qué te pareció importante considerar que era la región axilar? Porque la región axilar, o sea, la potencia debe ser más baja por el pues, de absorción. Que es más Entonces, escogimos un cortico. Yo creo que tus compañeros entonces no oí, porque estás hablando muy Bueno, bajito. entonces escogimos un cortico esteroide de baja potencia. Lo escogimos con vehículo en crema porque las costras están, pues, que las costras de las lesiones están secas. ¿Cuáles lesiones? Las lesiones que tienen están secas, entonces tenemos dos opciones. La hidrocortisona al 1%, que es de baja potencia, y la estametazola valerato, que es de mediana baja, por la lesión, por la ubicación. Y ya. Valerato o betametasona entonces. ¿Por cuánto tiempo? Lo hicimos por 7 días, entonces se lo hice 2 veces al día. ¿Cuál presentación, perdón? Y crema. ¿Cómo va a quedar ahí como la axila con la crema? Esa que estamos poniendo al principio dijimos que era, lo íbamos a poner con loción, porque la ubicación es una zona húmeda. La loción. La loción tiene un vehículo que se llama alcohol. ¿Cómo queda uno después del alcohol? Entonces un vehículo que ni le vaya a arder, pues porque el pobre ahí viene inflamado, y con alcohol pues queda listo, ¿cierto? Y si le pone la crema, se les va a aliviar. Se los aseguro que si usted coge la crema se le va a aliviar, ¿cierto? Y si le pone el gel, también de pronto queda medio bravo porque le ardió al principio, pero nada le va a pasar. Pero quiero que simplemente hagan el ejercicio de pensar en lo ideal. Lo ideal ahí es que uno pues suda, hay calor, eso se mantiene tapado y cerrado, entonces obviamente eso va a facilitar que los procesos de humedad se perpetúen y que probablemente las lesiones incluso se maceren. ¿Listo? Al macerarse se pueden incluso desnudar un poquitico y se pueden sobreinfectar también, ¿cierto? Ese vehículo que hicieron es una muy buena alternativa, me parece a mí. ¿Listo? Las espumas. Las espumas son buenas porque son zonas incluso con vellos, entonces cuando usted el vellito le echa algo, pues el vello va a quedar también todo empegotado pues ahí como con la crema, ¿cierto? En cambio si le echa la espuma es mucho más facilita de esparcir y no se va a quedar adherida, obviamente como los vellitos, le va a facilitar el control de la humedad, le va a permitir estar sequito, pues o reparar rápido pues digamos el proceso de inflamación. ¿Listo? Pero está bien pues porque vean así. ¿Alguien falta?
cabelludo, de un diámetro de aproximadamente de 4 a 8 milímetros, pues oscilan entre 4 a 8 milímetros, con bordes moderadamente difusos en una base eritematosa. Es que ahí, ¿sabes qué pasa? Que el borde ni siquiera lo estamos viendo. Pues, dale. Con bordes moderadamente difusos, con una descamación blanco-amarillenta adherida, con costras adheridas. También forman un patrón geográfico, pues las múltiples placas forman un patrón geográfico, hay costras mielecéntricas. Y también se presentan escoriaciones de más o menos aproximadamente 5 milímetros, suponemos que debe arrastrar. ¿Y dónde se ubican? Pero, o sea, la cabeza No, pero eso no puede ser más que la cabeza. El talón no aplica, el todo tampoco, ninguna superficie redonda. Yo veo una sola placa. Yo no veo varias placas, sino una sola placa que cubre en su totalidad el cuero cabelludo. ¿Listo? O sea que es bastante extenso. ¿Listo? Eritematosa, con áreas descamativas, ¿cierto? Y con costras y secreciones mielicéricas. ¿Listo? De hecho, no se ve tanto, pero hay algunas áreas donde todavía la secreción está un poquitico pues como activa y se hace evidente. ¿Listo? Muy bien. Y queda ese aspecto que tú dijiste, geográfico, está bien, o cuarteado o craquelado. El efecto craquelado es un efecto como a veces que llamamos como el barro seco, ¿cierto? Como cuando se cuartea un poquitico la piel, está perfecto como lo dijiste así. Bueno, alternativas de tratamiento. Profe, nosotros escogimos como un corticosteroide de alta potencia, en este caso el clobetasol al 0.5%, para que se aplicara una vez al día por 15 días. Aparte le agregamos ketoconazol al 2% en champú. Entonces las indicaciones serían que mientras se esté bañando se lo deje de 5 a 10 minutos y luego se lo enjuague, y eso durante 2 a 4 semanas. Y aparte agregamos un antihistamínico, una clorferinamina, 4 miligramos cada 8 horas como por el prurito. Y en loción, para secar. ¿Y qué pasa si yo lo dejo así? ¿Qué pasa con esto? Si yo lo dejo solo con el esteroide. Baja cicatriz. ¿Ah? Baja cicatriz. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué color son? ¿Qué es lo que indica? Que haya una infección por malalgesia, pues en este caso es como ¿Por quién? Por estafilo. Y entonces, ¿qué pasa si hay algo que está sobreinfectado por estafilo y yo lo dejo solo con esteroide? Va a aumentar la ¿Ah? Va a aumentar la infección. Se va a acentuar la infección, se va a diseminar y se va posiblemente a agravar el paciente. Probablemente controló la base de inflamación que fue la que originó el cuadro, pero el proceso infeccioso no queda cubierto, ¿cierto? Entonces va a facilitar una complicación. No lo tienen por qué saber, eso no siempre piensen que todo lo que da en la cabeza es una dermatitis seborreica, ¿listo? Esa es una dermatitis de contacto. Ese es un pacientico de los de psiquiatría de la clínica que se echó betún en la cabeza, pues listo, o sea, quedó claro que llegó con el betún y se quemó literal, listo. Entonces esa dermatitis de contacto irritativa pues le produjo no solo su proceso inflamatorio, y como se lo puso muy lindo y muy parejo, pues quedó toda la cabeza cubierta pues con la irritación y la quemadura, pero adicional a eso, que él tenía claro un prurito, fácil se sobreinfecta también pues con el estafilo, ¿listo? Entonces lo cubro con un clobetasol, estoy de acuerdo, me parece que está muy inflamadito, que está muy extenso, pero aparte de eso lo va a hacer un cubrimiento con un antibiótico. Yo puedo elegir tópico o lo puedo elegir oral, pues de un par de días, dependiendo de las facilidades pues del momento. ¿Listo? ¿Cuál sería el vehículo ideal en este paciente? nosotros descubrimos loción. Loción. Bueno, entonces volvamos a lo mismo ahora de la loción, que está hecha con alcohol. Cuando le caiga aquí, cuando le caiga aquí, cuando le caiga aquí, ¿qué va a sentir él con eso? ¿Y qué va a pasar con el prurito? Se le va a acentuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vehículo escojo que sea bueno para cuero cabelludo, que me ayude a controlar la inflamación, pero que mi paciente no me haga?
ideal. No, ideal. Otro vehículo, las espumas. Las espumas en áreas pilosas, lo mismo que la loción sería lo ideal. O sea, si él no tuviera esto, pues si esas áreas como de erosión, escoriación, estaría perfecto mandarle una loción. ¿Listo? Aparte porque no se le va a botar el pelito ni nada. Pero como Leonard de él tiene como puertas de entrada de exposición pues aidérmica, pues va a haber el vial. Entonces la espuma sería como la idea, que no tiene vehículo al cobre. ¿Listo? Bueno chicos, vamos pues ahora sí. Bien. Muchachos, la próxima vez hacemos grupos más grandes. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Nos quieren contar cuál era? La zona facial. Nos quieren ir contando mientras, para que no pierdan cuenta. Vale, chicos, háganle la descripción y nosotros ahí mismo nos vamos a acordar de la foto del WhatsApp. No, que es una ilusión en cara, como es la señora, unas plantas. Ah, sí, una por una. Exacto, muy bien, sería muchachos. Sí. Bueno, entonces vemos múltiples placas eritematosas que se ubican en el cigomático y en las mejillas, también se ubican pues a nivel de toda la nariz y la parte superior del labio superior. Tienen además entonces, son eritematosas de tamaño variable, tiene como lesiones secundarias costras y hemisféricas, que se ubican más en mejilla izquierda y en la parte pues superior del labio. Y también en la otra imagen hay lesiones en el área frontal, hay pues las placas eritematosas en el área frontal. Digamos que lo mismo pues pero en la frente. Sí, ya. Muy bien. Conducta. Bueno, entonces el tratamiento en este paciente, como se observa que tiene una inflamación de tipo severo, pues lo ideal es iniciar con un esteroide de alta potencia, muy potente en este caso podría ser clobetasol en crema o en loción, pues como se ve que la lesión tiende a ser como de tipo húmeda, pues lo ideal sería en este caso secarla, más como si vemos por ejemplo la costra mieloencérica que indica pues que hay como desecación de fluidos. Entonces lo ideal sería entonces utilizar un medio que nos permita secar las lesiones. Entonces en este caso sería una clobetasol en tipo loción en la región facial. O también poder utilizar un tipo soft como la mometasona furoato, también en loción. A mí me ardería mucho la loción en la cara. O un gel. Esta señora está literalmente desesperada. El ardor no se lo aguanta. La rasquiña tampoco. Y creo que la loción no lo va a aguantar. ¿Qué otra opción? ¿Y les parece que esto qué es? Las costras. ¿Y esas costras, cómo se facilita el desprendimiento de una costra? Con fluidos, pues mojándolas. O sea, hidratándolas un poquitico, ¿cierto? Entonces hay que cambiar el vehículo a uno que sea tipo, puede ser en este caso una emulsión. una emulsión, perfecto. Le haría mucho bien, la desinflama, la hidrata, ¿cierto? Y le ayuda a retirarlo un poquitico para bajar su condición inflamatoria, cubriendo de igual manera la parte pues de la infección. ¿Listo? Raúl. Se cambió de puesto. Raúl, ¿qué tiene esa paciente? ¿Vos sabés?
aparece en las pacientes que toman el medicamento 5-fluoroxacil. Lo tienen, pues, el tópico. Lo tienen hiperkeratosis activa. En el líder. Keratosis activa. Una reacción normal a un medicamento que se utiliza que se llama 5-fluoruracilo, que se utiliza para pacientes con keratosis activa. Listo, chicos. Eso es lo que uno hace un poquitico como con la memoria visual, ¿cierto? Que es recordar qué fue lo que uno vio, qué fue lo que, a qué se le parece a uno de lo que uno ha visto, y más o menos así es que trabaja verdaderamente. Bueno, chicos, como el propósito definitivamente de la clase es que sean ustedes los que lean, los que se preparen. Entonces, vamos a sacar una hojita. ¿Listo? No se estresen. Y se van a hacer en grupitos. ¿Listo? Si lo hubiera dicho al contrario, hacen grupitos, sacan una hojita. Ustedes sacan una hojita y yo les voy a poner unos casos clínicos. ¿Listo? Estamos, qué pena, en la IPS, doctora. Usted tiene 20 minutos por paciente. ¿Listo? Y en ese paciente usted me tiene que hacer yo les voy a contar obviamente la historia clínica, yo soy el paciente y les voy a contar más o menos qué es lo que me pasa, el tiempo de evolución. Si alguien tiene una pregunta me la puede hacer, listo. Y van a hacer en un papelito, en una hojita, pero en serio es flash. Descripción de las lesiones. 2, diagnóstico del paciente. Y 3, plan de tratamiento. ¿Listo? Pero entonces espérense pues un momentito. Ya 10. 6 conversan y 4 hacen el caso clínico. Medio era. Miren, para la otra semana, si a alguien se le ocurrió leer un poquito, leer un poquito la programación de dermatología, el tema empezaba con niños, ¿no? Y empezábamos, digamos, a ver un poquitico como en ese ciclo de la vida, desde la infancia, adolescencia, adultos, hasta el envejecimiento, más o menos qué va pasando en la piel y cuáles son las enfermedades comunes. ¿Listo? Empezamos obviamente un poquitico al revés, pero la otra semana van a tener la de pediatría y se las va a dar Andrés Cortés, que es el dermatólogo que lo recibe ustedes en Río Negro y que es dermatólogo infantil. ¿Listo? Entonces él va a ser el que se encarga de darles como pediatría, pues para que lo tengan ahí. Para la otra semana van a leer la piel del recién nacido, van a leer pitiriasis alba, van a leer dermatitis seborreica y lactante, van a leer dermatitis atópica, como las 3 condiciones básicas y fundamentales, y prurigo, que ustedes deben saber en dermatología pediátrica. ¿Listo? Ahí moluscos. Bueno. Acuérdense de marcar la hojita con el nombre de todos. ¿Ustedes son 60 y qué? ¿Ah? Sí, no son 60 y algo. Ah, bueno. Entonces hagamos lo que, como de 8, ¿hay nos da alguna cosa o no? ¿Como cuánto nos da? ¿Ah? Pero los grupos de rotación. ¿Y de dónde cuántos? Bueno, hágale pues, listo. Ahí. Bueno, hágale pues, los grupitos de rotación, listo. Pongan el nombrecito, no, tranquilos, que esto no es un examen, solamente que ustedes son los doctores que están en la DPS, son sus pacientes y ustedes tienen que definir el manejo de ese paciente. ¿Listo? Son pacientes
perfectamente que pueden acercarse a una consulta de dermatología con el médico general y que la idea es que ustedes les resuelvan eso. Chao. Sí, está bien. Bueno, este primer paciente tiene 18 años, 3 años de evolución de brote en la piel, 2 historias de consultas previas a medicina general, tratamientos tópicos con ácido retinoico, con ácido acelaico y tomas de retinol vía oral. Algunos tratamientos caseros realmente con poca mejoría, algunos periodos parciales en los que nota como un poquito de remisión de las lesiones en su piel y extensión en los últimos 6 meses del cuadro clínico, pues como con agravamiento del mismo. Antecedentes personales negativos, antecedentes familiares negativos, y solamente es un paciente que practica, digamos, como deporte de alto rendimiento y tiene como un consumo simplemente frecuente de esos suplementos pues de vitaminas, de proteína es lo que toman los muchachos, ¿cierto? De proteína, de resto no tiene ningún otro, pues no consume nada diferente pues a eso. ¿Listo? Esta es la imagen número 1. Esta es la imagen número 2. Perdónenme un segundito. Esto es un acercamiento de la imagen. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada, está todo clarísimo. Listo. Descripción clínica de la hojita, por favor. Le podemos quitar un poquito el brillo, eso está brillando mucho ahí. Un poquito el brillo a esa foto. No, como quitarle, por favor. ¿Ah? Ay no, tengo como un dolor, pero ayer también me dio. Bájale un poquito ahí como el brillo. Eso. Sí, yo creo que ahí como que lo vemos mejor, ¿cierto? Listo. Si necesitan acercarse un poquitico para ver la imagen, lo pueden hacer. Yo les voy a dar 10 minuticos para que resuelvan el caso. Pasemos al segundo.
retinol, vía oral, ácido retinoico y ácido acelaico. Pesa 78 kilos. Acuérdense que ustedes están en la consulta, acaban de recibir pues ese paciente, ustedes lo están atendiendo y más o menos lo que les conté es un poquito de la historia clínica o la evolución, ¿sí? Entonces yo estoy en mi consulta y defino cuál es el tratamiento, pues obviamente, o el plan general de manejo para ese paciente. Al salir de mi consulta, recibió como parte del manejo de vaina retinol con el I al final, 2 ácido acelaico y 3 ácido retinoico. ¿Cuánto pesa? 78. Retinol es oral. El retinol es oral. El ácido acelaico y el ácido retinoico son alternativas tópicas. Tú estás atendiendo a tu paciente. Tú tienes que hacer todo lo que sea correcto. Todo lo que sea correcto y puntual a tu paciente, tú lo haces. ¿Ah? ¿Así que cuántos diagnósticos? Es que es retinol. Retinol, que usted crea, retinoides. Retinol el de retinol lo uso como 6 meses, el de ácido retinoico como 4 meses cada Pero no. No se puede decir que o sea, como a veces es como craquelado, entonces el craquelamiento todo el aspecto como de división, pero por otro lado lo están comprometiendo en su totalidad. Toda la cabeza del paciente estaba afectada, toda, no había pedazos, ¿tuviste pedazos antes? No, pues no había pedazos antes. Si tú vas a, pues tampoco quiere decir porque si usted haga la descripción de placas, pues yo le voy a poner no, pero veo una sola lesión que comprometía en toda la cabeza, ¿cierto? Cuando tú dices placas, es porque hay un área sana, hay otra área sana, ¿cierto? Y están dispersas y no confluyen.
Con el que tú quieras, que por eso no quiero hacer ahora ejercicio. Espera un momentico para que resolvamos esas dudas. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. No, sí, porque nos quedamos aquí, mejor dicho, no vamos a ser capaces de avanzar. Está tomando retinol. El retinol son cápsulas de vitamina. Está intentándose, pues, o lo utilizó pues previamente como parte de su tratamiento. Ácido acelaico y ácido hialurónico. Entonces, primero, todos tenemos claro el diagnóstico del paciente, ¿cierto? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Y si fuera un acné medicamentoso. ¿Qué preguntaron? Yo conté que tomaba proteína. Que tomaba proteína. Entonces, cuando yo estoy siempre en un paciente, yo tengo como en una piecita de un rompecabezas. Yo no sé hacer rompecabezas. Un montón de fichitas que yo tengo que ajustar cada una para definir el diagnóstico del paciente. El paciente tiene una edad. Ustedes dijeron que era que acné vulgar, ¿cierto? Tiene una edad apta y apropiada para yo hacerle ese diagnóstico. ¿Cuántos años dije yo que tenía? 18. ¿Y esa es la edad? Diga, claro, sí, obvio. Sí, ok. Aparte que lleva como 3 años sufriéndolo, o sea que va de los 15. Claro, aplica, listo. El paciente pertenece a un género apto para el diagnóstico. Sí. El tiempo de evolución ha sido concordante, más o menos como con lo que uno espera escuchar en una historia de acné. ¿Quién ha sufrido súbitamente que se acueste por la noche y se levante por la mañana con acné? ¿No? ¿Es un cuadro agudo o es un cuadro crónico? Entonces el tiempo es apto para el diagnóstico. Las áreas anatómicas que tiene comprometido mi paciente son las áreas en las que yo espero encontrar las lesiones de acné. Entonces, anatómicamente aplica. Yo creo que le puse muchas fichas de rompecabezas. Las lesiones clínicas que tiene mi paciente son aptas para yo pensar en ese tratamiento, pues son las que yo debería utilizar. Entonces la clínica pues obviamente concuerda. ¿Y por qué concuerda la clínica? ¿Qué tiene ese paciente que me hace a mí pensar, aparte de que es un hombre de 18 años, que tiene 3 años de evolución y que tiene afectada la cara? Entonces le dice, doctora, tengo granos en la cara. Usted dice, claro, lo primero pues que hay que pensar es en un acné, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Yo lamento mucho, pero yo te tengo que ver pues para saber si es acné o si es otra cosa diferente. Entonces usted ya incluso solo con la narración o solamente como con la historia del evento ya se empieza como a orientar. Pero entonces en la clínica usted lo que permite simplemente es confirmar si sus sospechas si eran obviamente las que tenía en mente. Que tengo que ir yo directamente cuando él pasa a la mesa y a la camilla a revisar, a ver qué es lo que tiene, Cristina. ¿Qué tiene que tener? ¿Tiene comedones o no tiene comedones? ¿Dónde está?
Y ya. Nariz. Ahí y acá. Listo. Entonces, tiene comedones. Tiene la lesión primaria obligatoria y que siempre tiene que estar para que yo defina el diagnóstico. O sea, la lesión primaria existe. Listo. Entonces vamos completando pues ahí el curso. Generalmente cuando yo tengo un cuadro de acné, el acné hace referencia a una enfermedad que usualmente comparte unas lesiones clínicas donde hay un fenómeno, uno de obstrucción folicular, donde hay unas áreas usualmente comprometidas por pápulas, por pústulas, como lesiones pues predominantes. El acné, solo el acné. Pero es que el acné puede ser vulgar, que es el que yo estoy acostumbrado a ver o ustedes incluso pues a ver en los adolescentes. Hay un acné que se puede presentar y se llama acné mecánico y es una persona que incluso probablemente puede no corresponder a esta edad y que simplemente por su oficio, que trabaja con aceites, que trabaja en un ambiente de cocina o en áreas donde hay sustancias simplemente oleosas, le genera un acné, pero por un fenómeno fisiopatológico externo o mecánico que genera la obstrucción. Y hay un acné neonatal, y hay un acné infantil, y hay un acné súper común en nosotras las mujeres que se llama cosmético, y hay un acné que se llama el acné excoriado, o también se llama acné neurótico, y también hay un acné que se llama el acné de la mujer adulta, y también hay un acné que se llama el acné medicamentoso. Entonces todas esas condiciones que se denominan igual, simplemente van a tener desde la clínica una morfología similar. Pero a la hora de yo encajar las fichitas, probablemente hay muchas que no me van a empezar a encajar si yo pretendo hacer el diagnóstico de un acné vulgar. ¿Listo? Y como esta es la causa más frecuente de acné en la consulta, pues obviamente vamos a hablar de ella. Si quieren alguien voluntariamente me habla de los 4 fenómenos fisiopatológicos que tiene la acné. ¿Qué quieren? Pues inicialmente por el aumento de la carga hormonal dada por los andrógenos hay un aumento entonces del sebo, ¿cierto? Eso va a progresar y se va a producir lo que es un trastorno de la queratinización provocando una retención de los coreonocitos. Se puede producir también una infección dada por propio Nebacterium annex, que es el que pues sí va a provocar la infección y progresa y produce una inflamación, que eso serían como los 4 parámetros. O sea, como los 4 pilares básicos de la fisiopatología del acné están dados por 1, aumento en la producción de sebo. Ese paciente tiene una característica, es que su piel es oleosa, ¿cierto? Es brillante. ¿En dónde? En el área centrofacial, donde uno tiene las áreas seborreicas, además de pecho y espalda, ¿cierto? Ese sebo está incrementado por un estado de hiperandrogenismo, ¿sí o no? Muy bien, Raúl, no. No, porque generalmente simplemente el momento de la preadolescencia y la adolescencia, la producción normal y los niveles séricos van a ser los que estimulan y los que empiezan a dar inicio al trabajo de la glándula sebácea. ¿Listo? Quien produce o quien no produce sebo depende simplemente de la marcación de receptores en la glándula sebácea que sean capaces de captar los andrógenos. ¿Listo? Pero ese paciente, además de que produce mucho, tiene otra característica, y es que lo que produce no le produce de buena calidad, ¿cierto? Ese sebito no tiene las condiciones que debería tener el sebo para irse a depositar dentro del folículo, extruirse y depositarse en la superficie, pues porque para eso obviamente fue hecho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente tiene disminución en el ácido linoléico y alteraciones también en los niveles de escualeno. Y cuando eso ocurre,
Ese sebo va a inducir un fenómeno que es la retención de corneocitos. Esos corneocitos que normalmente deberían salir a la superficie para desobstruir el folículo no salen. Entonces al paciente el fenómeno inicial del proceso es una obstrucción. ¿Cómo se traduce esa obstrucción en la clínica? Así, con un comedor. Ese comedor negro, odioso, también hay blancos. Los blancos simplemente es porque la apertura se cierra, la apertura folicular está cerrada. Generalmente son más inducidos por estímulos externos o mecánicos que por fenómenos obviamente fisiopatológicos de la neuronal. Y se forma el comedor. ¿Listo? Entonces yo ya sé que eso se traduce afuera en la superficie en un comedor, que es una lesión no inflamatoria y que puede ser blanca o negra. Eso quiere decir que puede ser abierta o cerrada. ¿Listo? Ese comedor va a estimular algo y es la distensión de la pared. O sea, la pared del folículo empieza obviamente como a agrandarse por un fenómeno de oclusión o de acumulación simplemente de contenidos. ¿Listo? Y se va creando un microambiente que es propicio para que en ese espacio prolifere una bacteria que se llama Propinebacterium acnes. Esa bacteria encuentra que ese espacio es perfecto para ella reproducirse, siendo una microflora que todavía se considera parcialmente normal, pero ahí va a encontrar un espacio de reproducción y obviamente al proliferar va a inducir inflamación. Pero la inflamación no solo la induce la presencia de la bacteria, la inflamación también se induce por un fenómeno mecánico, donde la pared distendida también va a inducir la liberación de promotores de la inflamación o citoquinas, principalmente como interleuquinas. Todas ellas van a llegar y van a ser quimiotácticos para la llegada de los neutrófilos. Y cuando esos neutrófilos empiezan a hacer su llegada, empiezan a ubicarse, obviamente, en la epidermis, porque es que el folículo es una invaginación de la epidermis, y ya mi paciente dejó de tener un comedón para que se le volviera. ¿Qué hacen los neutrófilos? Producen pus, entonces el paciente ya tiene una pústula, ¿cierto? Entonces pasó de un comedón a una pústula. También, aunque no siempre la migración de los neutrófilos va a generar acúmulo de los mismos, obviamente los fenómenos inflamatorios y la liberación de sustancias promotoras de la inflamación va a generar que se induzcan otras lesiones inflamatorias que son firmes, que son eritematosas, que son más altas que extensas, que se llaman pápulas. Y si mi paciente persiste con ese fenómeno de reacción, entonces tiene comedones abiertos probablemente, tiene pápulas y tiene pústulas. Pero es que hay formas de los pacientes reaccionar frente a esos fenómenos oclusivos de retención o frente a la proliferación bacteriana, y hay unos que hacen una liberación mucho más alta de mediadores inflamatorios y van a hacer que los procesos inflamatorios sean más severos, incluso generando algo de fibrosis perifolicular. Y la fibrosis perifolicular entonces va a hacer que la lesión que yo tenía arriba cobre mucho más volumen, sea más elevada, sea más voluminosa. Por ese fenómeno fibrótico va a ser sólida o firme y se va a constituir en un nódulo. Pero si el proceso de retención de mi paciente simplemente lo que promueve es la generación de un epitelio que empieza a englobar el contenido, entonces ya mi paciente empieza a formar, son quistes. ¿Listo? Entonces mi paciente va a tener siempre obligatorio el comedón, que es la fase inicial, y posterior a eso lesiones inflamatorias que van a variar de un paciente a otro. ¿Listo? Esas lesiones inflamatorias pueden o no tener la característica de que al inducir un daño directo por migración de células inflamatorias en esa dermis que está alrededor del folículo, puedan generar un poquito de retracción y finalmente mi paciente puede llegar a cicatrices. ¿Listo? Entonces en esa historia clínica de ese paciente y en ese plan de tratamiento yo obligatoriamente tengo que hacer que mi paciente quede con un tratamiento que me ayude a que, 1, no produzca más sebo, 2, que mi paciente mejore el trastorno de la queratinización, 3, que controle la proliferación y obviamente acabe con la colonización del Propinebacterium acnes, y 4, que tenga un efecto antiinflamatorio. Historia clásica, y probablemente muchos de ustedes, doctor, a mí solo me mandaron doxiciclina, o este paciente, doctor, a mí solo me mandaron ácido retinóico.
Listo, le cubrieron entonces el sebo con el ácido retinoico y le cubrieron el trastorno de la queratinización. ¿Y qué pasó con las lesiones inflamatorias? ¿Qué pasó con las pápulas, con las pústulas, con los nódulos o con los quistes? No quedaron cubiertos, ¿cierto? Y si no quedaron cubiertos, mi paciente definitivamente no tiene por qué ver respuesta. No, doctor, es que a mí me mandaron simplemente monoterapia con con doxiciclina, pues que es pos. Volvemos al pos. Listo, quedó súper bien para las lesiones inflamatorias y obviamente para el trastorno de proliferación bacteriana, ¿cierto? Pero quedó desprotegido en cuál fenómeno, el fenómeno inicial que empieza a generar toda la oclusión del folículo. Entonces mi paciente queda parcialmente tratado. Y esa es la razón por la que en los pacientes siempre de entrada uno propone que sean politerapias, o sea, terapias mixtas o combinadas, donde yo a mi paciente le pueda dar como a todos los frentes y que quede cubiertos para una mejor resolución del problema. ¿Listo? Entonces, si quieren, este grupito de acá, acuérdenme los nombres, sí, ahí como que yo... María Fernanda, Juliana, Jessica, Wendy, María Clara. Listo. ¿Qué alternativa de tratamiento propusieron ustedes? Nosotros pensamos en, pues obviamente para abarcar las 4, en isotretinoína. Entonces espérenme, pues yo me robo un pedacito acá. ¿Cuáles fueron las razones que ustedes las llevaron a pensar que definitivamente su paciente en esa consulta se iba a llevar isotretinoína? Porque ya tenía antecedentes de tratamientos con retinoides. Y bueno, obviamente pues porque el acné vulgar es pues ya es más generalizado. Entonces tú lo pones, 1, fue tratado previamente. 2, ¿por qué? Perdóname. Porque es grave el acné generalizado. Porque es muy extenso, pues generalizado no, pero sí extenso, ¿cierto? Las extremidades y lo que yo no espero que esté afectado por el acné no está afectado. ¿Sí? Y porque el medicamento le cubre los 4. Entonces, ¿tú qué hiciste con él? ¿Cómo lo formulaste? Pues se hace una fórmula con la dosis acumulada, Dímela. que es de 120 a 150 miligramos por kilogramo. Entonces, Felipe, que es el paciente, se va a ir con... Podemos ponerle un intermedio, 130 miligramos. Bueno, háganlo ustedes ahí. 120 miligramos por 78, que es el peso, entonces ya me de 160. Esa sería la dosis total que él debe tomar. Entonces, Dídalo por 600. 15.6. Se va a tomar 15 miligramos al día. ¿Listo? En tu fórmula, pues, vía oral. las pastillas vienen de 10 miligramos y de 20. Pero son cápsulas blandas, no se parten. Porque si las partes se las... Entonces le podemos dar. Entonces que se debe 20 miligramos, una cápsula. Listo, Felipe, te vas a tomar todos los días 20 miligramos de isotretinoína diaria. El tratamiento se le deben pues, mandar todos los exámenes de función hepática. Por eso, pero es que tú lo estás viendo ya. Ya, puedes ponerla ahí. Igualmente los tratamientos se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a mirar un poquitico de la propuesta de ustedes que hay que volver a retomar. Uno, para yo definir que Felipe, ese paciente, tiene un acné probablemente de moderado a severo, sin duda, entonces yo voy a mirar, listo. Felipe tiene un acné extenso, sin duda, me parece que tiene mucho compromiso en la carita y mucho compromiso del tronco, listo, lo que ya de entrada a mí me dice, Felipe patópico no aplica, ¿cierto que no? Porque es que es muy extenso y porque Felipe probablemente se quiere aliviar como más rapidito de lo usual, porque ya está pues como un poquitico incómodo. Segundo, que haya sido refractario a otras terapias. ¿Felipe fue refractario a otras terapias? Sí. No, es que a Felipe nunca lo trataron bien, ¿cierto? A Felipe nunca le instauraron una terapia que fuera adecuada, ¿cierto? Entonces, pues claro, a mí no se me quita el dolor de cabeza con el ketoconazol, pues porque es que el dolor de cabeza no quita con el ketoconazol, ¿cierto? Entonces, por eso Felipe nunca ha sido refractario a tratamiento. Entonces, yo puedo partir con Felipe de que casi, si yo voy a tomar una buena decisión, es casi la primera consulta de Felipe, ¿cierto? O sea, con Felipe hay que arrancar de cero, listo. Entonces es extenso. Aparte de todo que tiene Felipe, que me tiene que decir a este pelado hay que ayudarle rápido, porque es que yo no puedo dejar que a Felipe le pase y es que quede cicatrizado, ¿cierto? Entonces la presencia de cicatrices a mí me está hablando de que ese proceso inflamatorio del que estábamos hablando ahora
aunque yo lo vea, sí está siendo por lo menos mucho más severo y me está generando los procesos de retracción y atrofia en la piel del paciente, si no es que hacen queloides a veces también. ¿Listo? Uy. ¿Qué otra cosa tiene Felipe como a considerar? Sí, perdón. Y es que Felipe ya está haciendo lesiones de mayor tamaño, ¿cierto? Oye. Entonces Felipe ya está haciendo nódulos. Y cuando uno ya empieza a hacer nódulos o quistes, entonces está indicando que hay mucha inflamación. Esta inflamación con tópico, sin duda alguna, no va a salir. Miren las cicatrices, miren la atrofia que le va quedando y las lesiones obviamente mucho más grandes, extensas o mucho más inflamadas. ¿Listo? Bueno, entonces Felipe está en ese momento ahí, sentado. Listo, doctora, dígame pues a ver qué hablo. Ustedes, ¿qué decidieron con él? Chicos, cuéntenme ahí un poquitico flash, pues, para que... Chicos, no tengan temor de opinar, o sea, no les dé temor que si el compañero dijo que no, o sea, pues aquí estamos es para que ustedes los puedan tratar, para que usted en la casa, la prima, la vecina, a todos le pueda decir, mira, te voy a hacer el plan de tratamiento. ¿Tú qué le mandaste? ¿Ustedes qué le mandaron? Minociclina. Ustedes le mandaron minociclina. ¿De cuánto? Sí. ¿Cómo se la va a tomar? O sea, pues la formulita que yo soy la secretaria del lado, pues si yo estoy en la formulita. Una cada 12. ¿Sí? Por 20 días. Cada 12 por 20 días. ¿Qué más? Con la minociclina que estoy cubriendo. La expresión. Listo. Bueno, doctora, ¿qué me falta? Yo soy como entre secretaria, paciente, profesora. El retinoide vía oral. Entonces, ¿cuál? Ayúdenle, pues la dejaron ahí sola, pues ahí pataleando. A ver. ¿Ah? ¿Cuál? Isotretinoína. Entonces, para que cubramos acá, vamos a poner isotretinoína. Listo, Felipe, tú te vas a ir con minociclina, Isofase, pongámosle los mismos 20 miligramos por el cálculo que hizo la compañera, ¿les parece? ¿Listo? A mí no. Prohibido, 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 siempre, 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 siempre. Y lo podemos hacer en repetición en voz alta, o sea, nunca, 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 nunca vamos a mezclar tetraciclinas con retinoides orales. ¿Listo? Nunca, 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 nunca vamos a mezclar retinoides orales con tetraciclinas. ¿Listo? Nunca, 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 nunca le puedo poner doxiciclina, tetraciclina, minociclina con isotretinoína. Hace hipertensión endocraneana. ¿Listo? Y la hipertensión endocraneana puede ser fatal. ¿Listo? O sea, nunca, nunca, nunca. Si alivió del acné, pero quedó listo ahí. ¿Cierto? Estirado. O sea, nunca, 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 nunca combinamos. Grupo, no sé por dónde voy. ¿Me ayudan? Bueno, nosotros habíamos planteado... ¿Usted es del mismo? No. Ah, usted es de los de atrás. Nosotros habíamos planteado metrociclina con la SD. Pero como... ¿Doxi con qué? La aclaración, se puede... Pensando que también se podría utilizar el ácido acelaico o... Doxiciclina con isotretinoína también habían planteado. No importa, díganmelo frescos. ¿Saben a uno que nunca se le olvida? Las metidas de pata nunca le olvida. Cuando uno lo dice bien, él nunca se vuelve a acordar, pero cuando lo dice, nunca se le va a olvidar. O sea, acuérdese que nunca jamás lo va a hacer. Giovanni. Nosotros lo habíamos planteado, el manejo con isotretinoína y con clinta. Entonces volvamos. Isofase 20 miligramos al día. ¿Qué queda tratado con el Isofase, Giovanni? ¿Qué queda tratado con el Isofase? Controla el sebo, la queratinización, la inflamación y el crecimiento de propineontelium. Entonces, ¿para qué la clinda? Antibióticos, si yo no necesito, yo no pongo antibiótico.
Acuérdense del compromiso que nosotros tenemos un poquito con el tema de biológico, o sea, hay que ser prudentes con los antibióticos, hay que ser muy conservadores con no excedernos con el uso. Isoface cubre todo, Isoface siempre es monoterapia, es la única permitida, ¿listo? Pero vení, pero es que Felipe está en consulta sentado y no se puede llevar la fórmula de Isoface. Felipe no puede llevarse la fórmula de Isoface porque es que Felipe no tiene no tiene exámenes. Entonces usted está perfecto que lo considere, pero usted tiene que hacer algo con Felipe. Es que Felipe está por la EPS, Felipe, usted le va a tener que asignar una cita de control, ¿cierto? Y usted le tiene que pedir los exámenes. Entonces yo lo primero que hago con Felipe es que le digo, Felipe, hagas el laboratorio, ¿listo? Bueno, y lo manda para la casa y le dice, no se haga nada, pues porque lo puede ver al otro día y si usted tiene el tiempo, lo hace con los resultados. Pero como a veces no queda el tiempo y uno le tiene que mandar, autorizar la orden de la cita de control, Felipe se va a demorar, le autorizan los exámenes, le dan la cita en el laboratorio, le entregan los resultados y a Felipe se le van a ir por ahí 6 a 8 semanas, mientras por lo menos vuelve donde usted. ¿Qué voy a hacer yo con Felipe? Es en ese tiempo. A la espera del laboratorio no se puede mandar, o sea, lo que es la tetracyclina, pero ya con la aclaración por el retinoide tópico. Bueno, entonces ustedes qué decidieron como plan de tratamiento. No, de hecho nosotros teníamos era la doxiciclina vía oral y el ácido retinoico de forma tópica. ¿Me recuerdas la oxiciclina cómo? 100 ¿Sí? 100 miligramos vía oral. ¿Vía oral? Entonces yo siempre pongo Pero, mi medicamento y la presentación pues posológica, o sea, ¿en qué concentración viene? Entonces viene en 100 miligramos, ¿sí? Viene en cápsula y en tableta, hay 2 presentaciones pues para oxiciclina. De 100 miligramos, ¿cada cuánto? No. Grupo. Se puede cada 12 horas. Se puede cada día o cada 12 horas. Como Felipe siempre está brotadito, yo pienso que a Felipe se le puede arrancar los primeros 20 días cada 12 horas. Para hacer un efecto más potente en sus lesiones inflamatorias que realmente son las que predominan. ¿Listo? Pero como la doxiciclina es muy gastrolesiva y al paciente le da mucha gastritis, yo no lo puedo dar con esas dosis tan altas y después lo bajo a 1 al día. ¿Listo? Pero y cuando se Hasta- le vaya uno le podría agregar una eritromicina también tópica para ayudar. Nunca combino, porque es que la doxi ya te cubre esto, ¿para qué le pones eritromicina? Pero si le bajo la dosis de la doxiciclina. O sea, ¿A 100? No, porque ella va a seguir en esa dosis, es una dosis perfectamente capaz de cubrir infección e inflamación. Y si tú combinas antibióticos, estás trabajando sobre lo mismo con 2 moléculas distintas. Estás potenciando simplemente la resistencia bacteriana del propinebacter, ¿cierto? Entonces, la doxi oral, 20 días Felipe, después sigues con una diaria, hasta que nos volvamos a ver en 2 mesecitos. ¿Listo? Y ácido retinoico de forma tópica. Y ácido retinoico, ¿en qué presentación? Lo ideal siempre para los pacientes, al 0.05% son los geles, las lociones, pero esos se irritan mucho y se ponen muy rojitos y cuando están tan rojitos también se angustian y se preocupan mucho por eso. Entonces, en el post está la crema, pero hay otras presentaciones muy buenas que son los geles. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se aplica el ácido retinoico? Profe, pues, para decirle al paciente que cada noche, pues... Siempre en la noche porque es fotosensibilizante, o sea que la luz del sol puede irritar o quemar a mi paciente. ¿Listo? Produce fotosensibilizante, siempre va en la noche. ¿Listo? Igual Muy bien. manera general después de lavarse la cara. ¿Y dónde se lo pone? Si uno no le dice al paciente, muchacho, créame que se lo puede poner en la planta de los pies. No, en serio, o sea, lo puede hacer fácil. Al paciente hay que darle todo masticadito para poder que lo haga. Sobre la área En el área afectada, ahí es muy importante que siempre le aclaremos al paciente que el tratamiento es generalizado. Porque yo tengo 2 propósitos con él, o sea, quitarle las lesiones que tiene en el momento, pero que no le vaya a dar, que yo pueda prevenir futuros brotes, porque el paciente siempre hace esto. Pues para Felipe está como complicado, pero si el paciente tiene un acné más leve, siempre hace esto, que es un tratamiento pues como puntual, ¿cierto? Eso nunca se hace porque pues yo resuelvo una, pero pues aquí viene la otra, ¿cierto que sí? Entonces siempre es cubriendo toda el área afectada.
Vía oral, lo pudimos cada 12 horas inicialmente por la severidad del cuadro de nuestro paciente, por 20 días y después disminuirlo a una diaria hasta que se cumpla el segundo mes y me vuelva a la cita con los controles. ¿Listo? Pero si lo pongo diario, desde el principio también está bien. ¿Listo? En eso también hay que interrogar al paciente sobre historia de enfermedad acidopéptica y tolerancia pues gástrica, porque a veces muchos se quejan. 2 recomendaciones: nunca lácteos, siempre estómago lleno y líquido abundante, porque si no hay líquido abundante produce esofagitis, que es el principal efecto secundario. Dime tú. ¿Tu nombre es cuál? Natalia. Dime. Porque tiene de pronto un trastorno hepático, o porque de pronto es alcohólico, o porque de pronto no tiene económicamente los medios, listo, que son obviamente muchas razones por las cuales podría no acceder al tratamiento, listo. Entonces generalmente uno le propone un plan de 2, yo nunca paso de 2 meses de un tratamiento con tetraciclinas orales mayor a 8 semanas. Pero pues si se dan cuenta, digamos, es un tema simplemente como de respeto por los manejos antibióticos y por el compromiso de flora intestinal que también hacen los antibióticos. Pero si ustedes lo leen en los libros, hasta 4 meses le puede decir el libro que lo puede utilizar. Yo simplemente lo que pienso es que un paciente que se adhiere a tratamiento siempre responde desde el principio. Y un paciente que al segundo mes no le ha respondido es porque no está adherido. Entonces, ¿yo para qué lo voy a dar 2 meses más? Pues, digo yo, ¿cierto? Entonces, la doxiciclina, ¿qué me cubre? Me cubre el 3 y el 4. Y el ácido retinoico me cubre el 1 y el 2. ¿Queda bien cubierto? Sin duda. Listo. Ahí lo importante es que el paciente se adhiera. Listo, son muchos meses. Nunca adviértanle a su paciente que antes de 12 semanas nunca va a haber respuesta del área. Yo les voy a dejar unos casitos para que ustedes me resuelvan y yo les voy a contar unas cositas sobre el área. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera que resolvamos antes de? Miren, el acné, si bien es una condición demasiado, dime tú. Bueno, entonces Felipe fue, se hizo el tratamiento, llegó definitivamente mejorcito. Pero Felipe es un paciente que por tantas cicatrices necesita que nosotros le resolvamos eso y que sea de una forma más definitiva. La isotretinoína da una resolución del 80 al 90% de las lesiones de forma definitiva. ¿Sí? Miren, la propuesta siempre del manejo de la isotretinoína es calcular la dosis de mi paciente según siempre el peso. Desde 120 a 150 miligramos por kilogramo de peso. Dosis total. ¿Sí? O de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Pesaba 78, le dio como 9.360, algo así. 9.360 dividido 600. Entonces, pesaba 78 kilos. Ustedes lo multiplican por 130, por 120, por 120. Por 120, las niñas dicen que da 9.360. Ustedes me pueden ayudar allá. Entonces, 78 kilos por una dosis mínima de 120. ¿Sí? Eso nos da que ese paciente tiene que tomar en total 9.360 miligramos de isotretinoína. Una caja trae 30 y viene 30 cápsulas de 200 miligramos. Son 600 miligramos por caja. ¿Sí? Dividido 600 miligramos son 15 medidas. O sea que se tiene que tomar 15 cajas. ¿Cómo se las va a tomar? ¿Cuánto es 0.5 a 1 miligramo por kilo para ese paciente? Entonces nos da 78 a 30 y qué? 138. Más o menos miligramos. 1 miligramo por kilo son 78, ¿sí o qué? Sí. Y la mitad, pues no sé, a ver muchachos. 35 son 70, pongámosle un 38 ahí redondeado. Más o menos, ¿o qué? Bueno.
Entonces más o menos de 38 a 78. Pero claro, la capsulita pues viene en decimales, pues. ¿Cierto? Entonces yo le puedo dar más o menos desde 40 hasta, póngale 70 pues. Viene de 10 y de 20. Esas se llaman guías norteamericanas. En Norteamérica la gente tiene más billetín que acá. Entonces, uno generalmente, el paciente no tiene para 2 cajitas al mes. Porque una cajita vale 150.000 pesitos. 2 cajitas valen 300.000. Entonces el paciente le dice, no doctora, ni yo le pague, pero no puedo. ¿Listo? Entonces uno se ajusta al bolsillo del paciente y le dice, tomémonos una diaria. ¿Listo? Si Felipe se toma una de 20 miligramos al día por 30 días, quiere decir que Felipe se toma 600 miligramos mensuales. ¿Cuántos meses se demora Felipe? Eso pues parece la clase de primaria. ¿Cuántos meses se demora Felipe en tomarse toda la dosis? 15 meses. Listo. Felipe se va a pasar 15 meses. A los 15 meses Felipe acumuló 9.360 miligramos. Entonces usted dice, misión cumplida, Felipe la puede suspender, ¿cierto? Pero es que Felipe tuvo un acné súper fuerte, entonces ahí es donde uno empieza a plantear otras propuestas de tratamiento. Y estoy seguro que ustedes muchos conocen una cosa que llaman las microdosis. ¿Listo? Las microdosis es que el paciente se toma 1 o 2 a la semana y uno lo deja ahí sostenido, ¿cierto? Sobre todo cuando son hombres. Los hombres son mucho más propensos a tener periodos de acné mucho más prolongados. O sea, viene desde los 15 a los 25 y todavía está sufriendo y son los 28 y cumplió 30 y al pobre pues todavía le sale acné. Entonces uno lo deja con 2 semanales de sostenimiento. A la mujer, nunca, 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 ¿cierto? Como nunca, nunca, nunca vamos a hacer ¿qué? Como nunca vamos a combinar tetraciclinas con esteroides, nunca, 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 nunca vamos a poner una mujer en edad fértil con medicación de isotretinoína de forma permanente. Porque se embaraza, le sale una malformación cardíaca, una del trastorno del sistema nervioso central y doctor, ¿usted para qué me mandó eso? Si vea, ¿cierto? Y usted le explica y le dice, pero vení, pero juiciosa pues, ¿cierto? Pero ella se le embaraza. Ahora hay otra propuesta distinta, esa es la que está más o menos por guías, ¿listo? Y por guías dice calcule peso. Pero ahora también la Academia Americana nos plantea otra propuesta que, digamos, yo me acojo un poquitico más a ella, pero usted la lee en guías y la va a encontrar así, ¿listo? Y la otra es, póngale la dosis diaria, calcúlele pues, y hágale la dosis diaria hasta que lo blanquee, o sea, que hasta que el paciente quede sin lesiones. Generalmente se tarda de 3 a 4 meses. Y después de que alcance el tope, sosténgalo con microdosis, ¿listo? Y así evita un poquitico, el paciente, alguien ha tomado isotretinoína, o sea, al paciente se le revientan los labios, o sea, al paciente no puede hablar porque la queilitis angular que hace es súper fuerte, al paciente le pueden arder los ojitos y puede llorar, el paciente le aparecen eczemas por resequedad, el paciente no puede tomar nada, eso es una condición obligatoria, nada de licor por el paso hepático. Entonces uno con las microdosis también minimiza pues como los efectos secundarios y mejora la tolerancia del paciente. ¿Listo? ¿Me entendieron el cuadrito? Aquí quedó todo bien explicado. Existen muchas alternativas de tetraciclinas, hay muchas, ahí están las doxiciclinas, hay otras que se llaman doxiciclinas y clato que viene obviamente de mejor tolerancia gástrica, están las minociclinas que pertenecen a la misma familia de 100 miligramos, están las limeciclinas que tienen mucha mejor tolerancia y una respuesta también mucho más rápida. En preparaciones no mencionamos una cosa y se llama el peróxido de benzoilo. Listo. Entonces cuando mi paciente definitivamente no aplicó y no fue candidato pues para el tratamiento con isotretinoína, entonces yo siempre voy a pensar, listo, este no fue candidato para isotretinoína por lo que sea, yo me voy con tratamiento combinado. Listo. Entonces digamos, y vamos a volver a lo mismo, que le voy a poner la doxi, el ácido retinóico, y Felipe, muy juicioso, o este paciente que está por acá, muy juicioso, se hizo el tratamiento y llegó a los 2 meses y llegó súper bien. Está limpiecito, está tolerando, no tiene lesiones inflamatorias, está súper bien. Entonces yo le digo, listo, pues ya vamos a parar la dosis, ¿sí? Porque yo no lo puedo dejar tanto tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo solo con el ácido retinóico? No, porque vuelvo a dejar otra vez desprotegido esto. Entonces, ¿siempre qué hago? Le pongo el peróxido de benzoilo que le cubre. Por eso siempre... El peróxido de benzoilo es antiinflamatorio, es antibacteriano, no genera resistencia bacteriana y por eso le gana tanto a los antibióticos como alternativa de tratamiento. Es muy bien tolerado, se puede usar por periodos indefinidos y me mantiene al paciente pues en un mecanismo de respuesta y de mantenimiento pues mucho más satisfactorio. Listo. Entonces, para resumir un poquito y nos vamos, y yo les dejo los casos clínicos.
Apréndanse bien el tema de la fisiopatogénesis, que cuando uno entiende el fenómeno de fisiopatogénesis sabe por qué escoge cada uno de los medicamentos, pues obviamente para su paciente. Decir si es estético o no es estético, a mí me parece que es muy complicado. Uno puede decir a un paciente que no se preocupe, pues que eso no se murió, listo, pero que tiene que vivir toda la vida con las cicatrices que le dejó el acné, ¿cierto? Y es que eso va a ser muy personal. Doctora, es que ese acné, no, es que usted no puede definir a quién le va a dejar qué tipo de cicatrices de entrada. Si usted ve que el acné deja cicatrices, probablemente ese va a ser el comportamiento del tiempo en el acné. Lo otro importante es que Felipe tomaba proteína y las proteínas tienen complejo B y el complejo B es inductor de acné. ¿Listo? Entonces hay sustancias externas o medicamentos que son inductores y yo que los debo retirar para pues obviamente tener mejor respuesta, como en las mujeres muchas terapias anticonceptivas. Los implantes subdérmicos, por ejemplo, que se ponen en el brazo, las terapias como el Mirena, por ejemplo, que también son implantes que se ponen, y algunos anticonceptivos que son incluso estimulantes androgénicos. Entonces, claro, súper sana hasta que el día que le mandaron el anticonceptivo inyectado, que tiene una carga de progesterona tremenda y que es súper bueno para estimular la glándula sebácea. Hasta ese día se vio bien y ese día empezó con un acné directamente medicamentoso. ¿Listo? Los receptores, ya esto lo habíamos visto un poquitico y es cómo hago yo la relación entre la clínica y la histopatología del paciente. Y miren que esto a veces se les genera un poquito de duda, ¿qué diferencia hay entre este y este comedón? Es que este comedón forma algo que se llama puentes y está conectadito, este es el mismo, sale por aquí, se espicha por acá y sale por allá, listo. Pero cada que se resuelve uno de ellos siendo un comedón, siempre me deja cicatrices en la piel del paciente y las cicatrices atróficas son súper complicadas de tratar después. Y esto fue lo que le pasó por dentro. Este folículo se cargó tanto que se reventó. Y al reventarse se comunicó con el que estaba completamente al ladito y formó un puente, ¿cierto? Entonces cuando yo veo eso quiere decir que definitivamente aquí hay una destrucción, una inflamación tan severa que a mi paciente le van a quedar cicatrices. Entonces es solamente un acné comedoniano, ¿cierto que sí? Pero resulta que aún siendo comedoniano, resulta que es severo, porque se llama acné conglobata y siempre me lo va a dejar muy cicatrizado, yo no me puedo quedar ahí pues viendo el tiempo pasar. Esto es simplemente un acné comedoniano, donde tiene un montón de comedones predominantemente abiertos y otros cerrados. Ahí está el comedoncito, ahí ¿qué es lo que hay? Un quiste, miren la imaginación, pues obviamente como en la cápsula pues epidérmica y el contenido pues en el paciente. El acné se va tornando simplemente más severo en la piel del paciente. Listo, el quiste generalmente pues es más desagradecido que... ¿Quién sabe qué? El quiste generalmente se tiene que terminar infiltrando, a veces haciendo cirugía para resección directamente del quiste porque no resuelve el fácil. Las pústulas, ¿cierto? Entonces esa es una pústula. Pústula quiere decir que tiene muchos neutrófilos que están obviamente como agregados en la porción superior de la epidermis y eso es lo que me va a dar esa imagen blanca odiosa de las lesiones obviamente de acné, ¿cierto? Hay varios casos. Definitivamente pues este no se puede de tratamiento tópico, o sea, si el paciente no clasifica por costo-beneficio, eso no le va a servir obviamente aplicarle cositas en esa zona. Ustedes siempre miren las conchitas auriculares, que también hacen muchas manifestaciones. Generalmente cuando el paciente tiene tanto compromiso de conchas, es un signo de que el comportamiento, digamos, de la enfermedad va a ser un poquito más severo, ¿cierto? Los quistes que pueden distorsionar mucho la imagen pues, del paciente, y es que a ningún paciente se le puede permitir, pues, pedir que se sienta bien, digamos, en unas condiciones obviamente de ese tipo. Y cómo puede obviamente uno restaurar y permitir que un paciente se reintegre como socialmente a sus actividades sin tanto molestia. Hay algunos, y ojo, hay acnés que se llaman acné necrótica, y el paciente cursa con un fenómeno inflamatorio tan severo que hace manifestaciones sistémicas y lesiones necróticas obviamente en las áreas afectadas. Y yo puedo inducir un acné necrótico, o un acné fulminans, cuando yo decido usar isotretinoína en el momento equivocado. Y una isotretinoína mal puesta puede inducir acné fulminans o acné necrótico. Por eso las isotretinoínas no se ponen cuando el predominio del paciente es un acné comedónico. Este señor, en esta historia, obviamente el rompecabezas, este señor no aplica para el rompecabezas de acné vulgar, ¿cierto que no? ¿Por qué no aplica? Por la edad, pero está taqueado de comedores, ¿cierto que sí? Pero los 15 no son señor, ¿cierto? O sea, hay otra razón que tiene que ser la culpable de que este señor haga comedores, ¿listo?
la edad tiene mucho que ver en eso. Ahí está todo ese taponamiento folicular, por ejemplo, que hacen los pacientes. Los chicos hacen mucho esto en la espalda y lo confunden muchísimo con acné, y son pápulas y pústulas que se generan, pues que se presentan principalmente en el tronco, tanto pecho como espalda, predominantemente espalda, y son muy recurrentes. El calor, la sudoración, el ejercicio, la ropita obviamente que los hace sudar, hace que los hombres sean más propensos a algo que se llama foliculitis superficial, que simplemente ya es un fenómeno primariamente infeccioso. Acnés mecánicos, esta no es la zona, entonces anatómicamente pues para ese rompecabezas, y aquí tampoco aplicó, esa no es zona seborreica, no hay unidades pilosebáceas y por lo mismo mi paciente no aplica pues para diagnóstico de acné vulgar. Pero probablemente, señor, usted en qué trabaja, entonces es mecánico, hace algún oficio que tenga que ver con el manejo de aceites y probablemente por eso se le brota el paciente. ¿Listo? La señora tampoco aplica. Tiene muchas pápulas y confluyen alrededor de la boca. Listo. Están en la cara. Listo. ¿Esa zonita es apta para acné vulgar? Sí. ¿Las lesiones también? Sí. ¿La edad? No, sin duda alguna. ¿Y qué no tiene? Pues el comedón, que es la lesión que yo tendría que ver para poder saber que esa paciente no tiene acné. Listo. Este es súper común y generalmente gana el paciente. O sea, termina obviamente como poniéndolo a uno un poquitico pues como a patinar. ¿Qué tiene esa paciente? Esta. Múltiples máculas hiperpigmentadas, incluso algunas tienen un trayecto algo lineal. Y esta paciente tiene máculas, placas, algunas áreas de hiperpigmentación en ausencia de acné, ¿cierto? Se llama acné escoriado o acné neurótico. Lastimosamente le pusieron el acné de la mujer neurótica, pero yo creo que también deberían decir el acné del hombre neurótico, porque uno también ve hombres con acné escoriado y generalmente no es más que una manifestación de un trastorno de ansiedad. Al paciente no le pasa nada, pero todo el tiempo se manipula y se escoria la cara. Y para uno verlos tan horribles, uno se acerca y dice, pero ¿dónde está el comedón? ¿Pero dónde está la pápula? ¿Y dónde está la fústula? Y, pues claro que si le encuentran pues un comedón en la nariz, no vayan a cambiar de diagnóstico, no quiere decir que sí tiene un acné vulgar. Pero obviamente ese no es el que explique que la persona esté así. Generalmente mujeres mayores, en ciertas edades que puede obviamente uno estresarse un poquito más, los recién nacidos por la carga de la mamá, los niños siempre, el acné infantil obliga a estudio y descartar tanto tumores productores de hormonas como pubertad precoz. Y siempre que vean decenas y cantidades y números mucho más altos frente a lesiones inflamatorias de comedones cerrados, el paciente tiene un acné cosmético que es inducido por algo que se pone. ¿Listo? Yo les mando los casos clínicos si quieren y les terminamos de hacer como la misma actividad. Si quieren les recibo la hojita de ahora, no se preocupen que no les voy a poner una mala nota. Sí, solamente quiero que me presten como la hojita para yo. Jessica, María Fernanda, Wendy, Juliana y María Clara. Gracias, profesor. Listo. ¿Tú eres cuál? Natalia. Entonces tu grupo de rotación no es Nasli, Ana, Duan y Sofía. Vamos a